El doctor vio la ecografía de mi esposa y me rogó que me divorciara de inmediato. Yo salí de ese hospital con el corazón roto y jamás volví a poner un pie en mi casa. Joder, no sé ni por dónde empezar. Siento que mi vida se ha convertido en una telenovela barata y yo soy el protagonista idiota, el que se traga todos los clichés, el que nunca ve venir la puñalada. Supongo que todo empezó en Medellín, en Laureles, ese barrio tan bonito, tan tranquilo, tan lleno de parejas jóvenes empujando cochecitos de bebé. Irónico, ¿no? Mi vida ahí parecía perfecta, de postal. Casado con Valeria, la mujer que creía que era el amor de mi vida, mi media naranja, la jodida razón de mi existencia. La conocí en la universidad, fue uno de esos flechazos de película, ¿saben? Ella, con su cabello castaño cayendo en cascada sobre sus hombros, sus ojos verdes que parecían brillar con luz propia, su sonrisa capaz de iluminar la habitación más oscura. Elegante, sofisticada, siempre preocupada por las apariencias. Ahora lo veo con otros ojos, claro. En ese entonces pensaba que era simplemente buen gusto, que le gustaba verse bien, tenerlo todo impecable, desde la ropa que usaba hasta la vajilla que ponía en la mesa. Recuerdo la textura suave de sus vestidos, el aroma a jazmín de su perfume, la forma en que su mano encajaba perfectamente en la mía. Nos casamos hace 3 años, una boda de ensueño, la típica que sale en las revistas, iglesia llena de flores, banquete con vista a la ciudad, cientos de invitados brindando por nuestra felicidad. Bailé con ella toda la noche, sintiendo que flotaba, que nada podía tocarnos. Y el embarazo, joder, el embarazo. Se suponía que era la cereza del pastel, la culminación de nuestra felicidad, la prueba definitiva de nuestro amor. Recuerdo la primera vez que vimos la prueba positiva, las lágrimas en sus ojos, la forma en que me abrazó con tanta fuerza que pensé que me rompería las costillas. Nuestras familias estaban encantadas, mi madre lloraba de la emoción, su padre me daba palmadas en la espalda como si hubiera ganado la lotería, nuestros amigos nos felicitaban, nos envidiaban. Todo parecía idílico. Demasiado idílico, quizás. Recuerdo las tardes en nuestro apartamento, con vista a la ciudad, el sol poniente pintando el cielo de naranja y violeta. Planeando la habitación del bebé, eligiendo nombres, discutiendo sobre si pintar las paredes de azul o de verde pastel. Tocando su vientre abultado, sintiendo las pataditas del bebé, imaginando su rostro, su sonrisa. Joder, me duele hasta recordarlo. La sensación de sus manos en mi cara, sus besos suaves en mis labios, el calor de su cuerpo junto al mío. Ahora me dan náuseas, todo parecía tan real, tan genuino. ¿Cómo pude ser tan ciego? Me convencí de que tenía la vida resuelta, de que Valeria era mi alma gemela, la mujer con la que envejecería, con la que compartiría mis triunfos y mis fracasos, con la que vería crecer a nuestros hijos. Ahora me doy cuenta de que vivía en una fantasía, en una mentira cuidadosamente construida, ladrillo a ladrillo, con cada sonrisa, con cada caricia, con cada «te amo» susurrado al oído. Y lo peor es que yo mismo ayudé a construirla, con mi ingenuidad, con mi confianza ciega, con mi estúpida idealización del amor. Recuerdo el olor a café por las mañanas, el sabor amargo en mi lengua, la forma en que Valeria me sonreía desde el otro lado de la mesa, con sus ojos brillantes y su pelo recogido en un moño desordenado. Sus abrazos al despertar, la sensación de su piel contra la mía, el susurro de su voz diciéndome, «Buenos días, mi amor». Joder, me dan ganas de vomitar. Era como si viviéramos en una burbuja, ajenos al mundo real, a la mierda que se estaba gestando a mis espaldas, a la traición que se cocinaba a fuego lento. Y yo, como un imbécil, sonriendo, feliz, sin sospechar nada, absorto en mi burbuja de felicidad artificial. Me siento tan estúpido, tan vacío, como si me hubieran arrancado las entrañas y me hubieran dejado hueco, un cascarón vacío de lo que alguna vez fui. No sé si algún día podré volver a confiar en alguien, si podré volver a sentir esa ilusión, esa ingenuidad que me llevó a este precipicio. Me miro al espejo y veo a un desconocido, un hombre roto, con la mirada perdida y el alma hecha añicos. Y todo por una mentira, por una traición que jamás vi venir. Mirando hacia atrás, joder, ¿cómo no lo vi? Las señales estaban ahí, tan claras como el agua, pero yo, como un idiota, las ignoré, las justifiqué. Las enterré bajo una montaña de optimismo estúpido.
Valeria empezó a salir mucho más con amigas, reuniones de trabajo que se extendían hasta la madrugada, eventos sociales a los que tenía que ir. Siempre impecablemente vestida, perfumada, con esa sonrisa radiante que antes me derretía por dentro, ahora me parecía una máscara. Recuerdo la textura de la seda de sus blusas, el roce frío de sus pendientes de perlas contra mi mejilla cuando me besaba al salir. Besos que ahora me sabían a ceniza. Decía que era el estrés, la presión de su nuevo puesto, que necesitaba desconectar, relajarse. Y yo, como un imbécil, le creía. Le preparaba la cena, un risotto de hongos que le encantaba, le servía una copa de Malbec, le daba un masaje en los hombros para que se desestresara. Recuerdo el tacto de su piel, tensa bajo mis dedos, a pesar de la loción de lavanda que usaba. Ahora, esa misma loción me revuelve el estómago. ¿Cómo no me di cuenta de que me estaba mintiendo a la cara? ¿Cómo no vi la culpa que empañaba sus ojos verdes, el nerviosismo en sus movimientos, la falsedad en su sonrisa, tan ensayada? Me siento tan estúpido, un idiota con todas las letras. Había llamadas también, claro que sí. Llamadas extrañas, susurros apresurados al teléfono, excusas vagas sobre clientes importantes o proveedores internacionales. Colgaba rápido, con un sobresalto casi imperceptible, cuando yo entraba a la habitación, guardaba el celular en el bolso como si fuera un secreto vergonzoso. Recuerdo el sonido metálico del cierre de su bolso, un clic seco que resonaba en el silencio de la habitación, como un disparo. Una vez, recuerdo que vi un mensaje en la pantalla, un simple, te extraño, seguido de un emoji de corazón. Le pregunté quién era, intentando sonar casual, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Me dijo, sin mirarme a los ojos, que era su prima, Carolina, que estaban planeando una fiesta sorpresa para su abuela. Me lo tragué entero, como un idiota. Incluso le sugerí ideas para la fiesta, emocionado por la supuesta sorpresa para la abuela. Ahora, repasando cada detalle, cada conversación, cada gesto, el tono agudo de su voz cuando mentía, la forma en que se mordía el labio inferior, me doy cuenta de que eran migajas, pequeñas pistas que me estaban dejando a lo largo del camino, como un rastro de pan que me llevaba directo a la verdad, una verdad que me destrozaría. Pero yo, cegado por el amor, por la idealización, por la estúpida fantasía que me había construido en la cabeza, una fantasía donde Valeria era la princesa y yo el príncipe azul, preferí ignorarlas. Preferí seguir viviendo en mi burbuja de felicidad artificial, ajeno a la realidad que se estaba gestando a mis espaldas, una realidad oscura y retorcida que me acechaba como una bestia en la oscuridad. Recuerdo una noche en particular, el aire denso y húmedo de Medellín envolviéndome como una sábana. Valeria llegó tarde, casi a las 3 de la mañana, con el maquillaje corrido, el rímel formando grumos oscuros bajo sus ojos, y el pelo revuelto. Olía a perfume de hombre, un aroma fuerte, amaderado, con notas de sándalo y tabaco, que no era el mío. Dijo, con la voz entrecortada, que había tenido un accidente de tráfico, que un taxi la había rozado y que había tenido que ir a la comisaría a hacer el papeleo. Me mostró una pequeña abolladura en el parachoques del coche, un arañazo superficial, como prueba. Yo, preocupado, la abracé, sintiendo la rigidez de su cuerpo contra el mío, la forma en que evitaba mi mirada, el temblor en sus manos cuando las apartó bruscamente de mi espalda. Le pregunté si estaba segura de que estaba bien, si necesitaba ir al hospital, mi voz llena de una preocupación que ahora me parece patética. Ella negó con la cabeza, sus ojos fijos en un punto indefinido de la pared, y murmuró que solo quería dormir. Ahora, repasando ese recuerdo, cada detalle grabado a fuego en mi memoria, la palidez de su rostro bajo la luz tenue del pasillo, el sabor metálico del miedo en mi boca, me doy cuenta de la magnitud de mi ceguera. Joder, ¿cómo pude ser tan ciego? Me estaba mintiendo a la cara, una mentira torpe y mal construida, y yo, como un imbécil, le creía. Le preparé una taza de té de tilo para que se calmase, la arropé en la cama, sintiendo el frío de sus pies descalzos, y me quedé a su lado hasta que se durmió, escuchando su respiración agitada, atormentada por una culpa que yo no supe, o no quise, ver. Recuerdo la sensación de su cuerpo inerte junto al mío, el calor artificial de su piel, el ritmo irregular de su respiración. Ahora me da asco de mí mismo, por haber sido tan ingenuo, tan estúpido, tan ciego. Me da asco de ella,
por haberme mentido, por haberme traicionado, por haber pisoteado mi confianza de esa manera, como si fuera un juguete roto. Y me da asco de la situación, de la mierda en la que me había metido sin darme cuenta, de la pesadilla que estaba a punto de comenzar, una pesadilla que me arrancaría el corazón y me dejaría vacío, un cascarón roto de lo que alguna vez fui. Las señales estaban ahí, gritándome a la cara, como sirenas de alarma en la noche, pero yo no quise verlas, no quise escucharlas. Preferí seguir viviendo en mi mundo de fantasía, un mundo de cartón piedra, hasta que la realidad me golpeó en la cara con la fuerza de un mazo, dejándome aturdido, sangrando, perdido en la oscuridad. La consulta con el ginecólogo era algo que habíamos esperado con tanta ilusión. 12 semanas. El primer granito. Recuerdo el olor antiséptico del consultorio, ese olor que normalmente me da náuseas, pero que ese día, no sé por qué, me parecía casi agradable. Valeria estaba radiante, con un vestido premamá azul celeste que le marcaba la incipiente barriga. Yo, como un idiota, me sentía el hombre más afortunado del mundo. El doctor, un tipo mayor, con gafas de pasta y una sonrisa amable, nos hizo pasar a la sala de ecografías. La luz tenue, el zumbido de la máquina, la imagen borrosa en la pantalla, todo parecía normal, de manual. Valeria se tumbó en la camilla, el doctor le aplicó el gel frío en el vientre. Recuerdo su mueca, una mezcla de asco y nerviosismo, y empezó a mover el transductor. De repente, una imagen borrosa, pero inconfundible, apareció en la pantalla. El bebé, nuestro bebé, joder, incluso ahora, después de todo, me duele escribirlo. El doctor sonrió, señalando con el dedo una pequeña mancha blanca en la pantalla. Ahí está, escuchando el latido del corazón, dijo, con una voz emocionada. Valeria y yo nos miramos, con los ojos llenos de lágrimas, tomados de la mano, sintiendo una conexión, una complicidad, que ahora sé que era una farsa. El doctor continuó con la ecografía, midiendo al feto, comprobando que todo estuviera bien. De repente, su sonrisa se desvaneció, su rostro se tornó serio, sus ojos se fijaron en la pantalla con una intensidad que me inquietó. Empezó a murmurar para sí mismo, palabras que no entendía, tecnicismos médicos que resonaban en la sala como un mal presagio. Un momento, por favor, dijo, con la voz tensa, y salió de la sala sin más explicaciones. Valeria me miró, con el rostro lleno de preguntas, pero yo no sabía qué decir. Sentí un nudo en el estómago, una premonición de que algo andaba mal, muy mal. Los minutos pasaban como horas, el silencio roto solo por el zumbido de la máquina de ecografías. El gel frío en el vientre de Valeria se estaba secando, dejando una sensación pegajosa y desagradable. Finalmente, el doctor regresó, su rostro pálido, sus ojos evasivos. Me pidió que lo acompañara a su oficina, dejando a Valeria sola en la sala de ecografías. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un presentimiento de que mi mundo estaba a punto de derrumbarse. En su oficina, el doctor cerró la puerta con cuidado, se sentó en su silla de cuero, y me miró fijamente a los ojos. Hay algunas inconsistencias en los resultados, dijo, con la voz grave, jugueteando con un bolígrafo entre sus dedos. Las fechas no coinciden con tus tiempos de fertilidad. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, el aire escapándose de mis pulmones, el mundo a mi alrededor girando a toda velocidad. Debo ser franco contigo, continuó el doctor, su voz apenas un susurro. Debes considerar la posibilidad de que. La frase quedó en el aire, inconclusa, pero el mensaje era claro como el agua. No era mi hijo. Me rogó que abriera los ojos, que me cuidara, que buscara asesoramiento legal. Sus palabras resonaban en mi cabeza, mezclándose con el zumbido de la máquina de ecografías, con el olor a antiséptico, con la imagen borrosa del bebé en la pantalla. Todo parecía irreal, una pesadilla de la que no podía despertar. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si me estuvieran clavando un cuchillo en el corazón. El doctor me ofreció un vaso de agua, pero mi mano temblaba tanto que no pude sostenerlo. Salí de la oficina en shock, con las piernas temblorosas, la mente en blanco. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Rabia, confusión, dolor. Todo mezclado en un cóctel explosivo que amenazaba con destrozarme por dentro. Vi a Valeria en la sala de espera, radiante, ajena a la bomba que me acababan de soltar, jugueteando con el anillo de compromiso que le había regalado,
un anillo de oro blanco con un pequeño diamante, un símbolo de un amor que ahora sabía que era una mentira. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No podía confrontarla ahí, no con el doctor tan cerca. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. Necesitaba escapar. Salí de ahí como un autómata. Las piernas me temblaban, sentía un sudor frío recorriéndome la espalda, y el nudo en el estómago se había convertido en una bola de plomo. Recuerdo la luz cegadora del pasillo, el murmullo de las conversaciones, el olor a desinfectante. Todo parecía irreal, distorsionado, como si estuviera viendo el mundo a través de un cristal empañado. Vi a Valeria en la sala de espera, sentada, hojeando una revista, con esa sonrisa serena que antes me encantaba y que ahora me provocaba náuseas. Llevaba un vestido premamá de un azul celeste que contrastaba con la palidez de su piel. Jugueteaba con su anillo de compromiso, un pequeño diamante que brillaba bajo la luz fluorescente. Parecía tan tranquila, tan ajena a la tormenta que se estaba gestando en mi interior. En ese momento, sentí una punzada de rabia, una rabia ciega que me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Quería gritarle, reprocharle, escupirle toda la mierda que me estaba carcomiendo por dentro. Pero no pude, no ahí, no con el doctor a pocos metros de distancia, con la posibilidad de que alguien nos escuchara. Tragué saliva, apreté los puños, y me obligué a sonreír. Una sonrisa forzada, antinatural, que me dolía en los músculos de la cara. «Todo bien», dije, con la voz ronca, sintiendo que las palabras se me atragantaban en la garganta. Valeria levantó la vista, me sonrió con esa sonrisa que ahora me parecía una máscara, y me preguntó si el doctor había dicho algo sobre el sexo del bebé. «Aún es pronto», respondí, con la voz temblorosa, evitando su mirada. «Vamos a casa». No podía soportar ni un segundo más en ese lugar, rodeado de parejas felices, de mujeres embarazadas, de la ilusión que yo mismo había perdido para siempre. Necesitaba escapar, respirar, pensar. El trayecto de vuelta a casa fue un infierno. El silencio en el coche era denso, opresor, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Valeria hablaba animadamente sobre la decoración de la habitación del bebé, sobre los colores de las paredes, sobre los muebles que quería comprar. Yo apenas la escuchaba, mi mente atrapada en un torbellino de pensamientos, de preguntas sin respuesta, de reproches mudos. Recuerdo el olor a nuevo del coche, el tacto del cuero del volante bajo mis dedos, el sonido monótono del motor. Cada detalle se grababa a fuego en mi memoria, como si mi cerebro quisiera capturar cada segundo de esa falsa normalidad, antes de que todo se derrumbara. Aparqué el coche en el garaje, apagué el motor, y me quedé sentado en silencio, con la mirada fija en el parabrisas. Valeria me miró con extrañeza. «¿Te encuentras bien?», me preguntó, con un tono de preocupación que me pareció una burla. «Sí», respondí, con la voz ronca, sin mirarla a los ojos. «Solo, cansado». Abrí la puerta del coche y salí, dejándola sola en el interior. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba alejarme de ella, de su sonrisa falsa, de su vientre abultado que ya no representaba la promesa de una vida juntos, sino la prueba irrefutable de su traición. Subí las escaleras hasta nuestro apartamento, con las piernas temblorosas, sintiendo que el peso del mundo me aplastaba los hombros. Abrí la puerta, entré, y cerré de un portazo, dejando que el eco resonara en el silencio de la casa. Nuestro hogar, el lugar que antes representaba la felicidad, la seguridad, el amor, ahora se había convertido en una prisión, un escenario de una obra teatral macabra en la que yo era el único actor que no conocía el guión. Me dejé caer en el sofá, con la cabeza entre las manos, sintiendo que las lágrimas empezaban a brotar, calientes y amargas, como el veneno que me corría por las venas. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a afrontar esto? ¿Cómo iba a construir mi vida a partir de los escombros de mi felicidad? No lo sabía. En ese momento, solo sentía dolor, una angustia profunda, desgarradora, que me consumía por dentro como un fuego lento. Y una certeza fría y dolorosa. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. Los días siguientes fueron un puto infierno. Un infierno disfrazado de normalidad, de risas forzadas, de cenas silenciosas, de caricias que me quemaban la piel. Tenía que fingir, joder, tenía que actuar como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado delante de mis narices.
Valeria, ajena a todo, seguía con su vida, con sus putas, reuniones, que se alargaban hasta la madrugada, con sus llamadas susurradas, con sus excusas baratas. La veía sonreír, tocarse la barriga, hablar del bebé, y sentía una mezcla de asco, rabia e impotencia que me retorcía las entrañas. Recuerdo el olor a vainilla de su champú, el brillo de su pelo recién lavado, la forma en que se mordía el labio inferior cuando mentía. Cada detalle, cada gesto, me confirmaba que estaba viviendo una mentira, una farsa grotesca. Tenía que tocarla, abrazarla, besarla. Joder, me daban arcadas. Sentía su piel contra la mía, el calor de su cuerpo, y me daban ganas de gritar, de salir corriendo, de vomitar toda la mierda que me estaba pudriendo por dentro. Dormíamos en la misma cama, pero nos separaba un abismo, un océano de mentiras y traiciones. La escuchaba respirar a mi lado, su respiración tranquila y regular, y me preguntaba cómo podía dormir tan plácidamente, cómo podía ser tan despreocupada. ¿No sentía nada? ¿No le remordía la conciencia? Yo no podía pegar ojo. Daba vueltas en la cama, con los ojos abiertos de par en par, repasando una y otra vez la conversación con el doctor, las palabras que me habían destrozado la vida. Las fechas no coinciden. Debes considerar la posibilidad. Joder, esa frase resonaba en mi cabeza como un mantra macabro, un recordatorio constante de la traición, de la mentira, de la mierda en la que me había metido. Y mi suegra, joder, mi suegra, metida en todo como siempre, como una mosca cojonera que no te deja en paz. Dolores, se llama, un nombre tan dulce, tan inocente, para una mujer tan tóxica. Recuerdo su perfume empalagoso, el olor a flores marchitas, la forma en que me miraba con esos ojos pequeños y calculadores. Dolores estaba obsesionada con el bebé, con el legado, con la continuidad de la familia. Me presionaba para que firmara los papeles de reconocimiento en cuanto naciera, para evitar trámites, decía. Ahora sé que era para asegurar la legitimidad del niño, para borrar cualquier rastro de la verdad, para enterrar la mierda bajo una montaña de papeles legales. Es lo mejor para todos, querido, me decía, con esa voz melosa que me ponía los pelos de punta. Así el niño tendrá tu apellido, tu protección, tu legado. Joder, me daban ganas de escupirle en la cara. ¿Legado? ¿Qué legado? El legado de una mentira, de una traición, de una familia construida sobre cimientos podridos. Cada gesto, cada palabra, cada caricia falsa, me confirmaba que algo andaba muy mal, que estaba rodeado de víboras, de hipócritas, de gente que me sonreía a la cara mientras me clavaban un cuchillo en la espalda. Y yo, como un idiota, seguía fingiendo, seguía actuando, seguía tragándome la mierda, con una sonrisa pintada en la cara y un agujero negro en el alma. Me sentía como un títere, manipulado por hilos invisibles, obligado a bailar al son de una música que me desgarraba los oídos. Quería gritar, quería romperlo todo, quería escapar de esa pesadilla, pero no podía. Estaba atrapado, atado de pies y manos, condenado a vivir una mentira hasta que la verdad, tarde o temprano, explotara en mi cara como una bomba de relojería. Y cada día que pasaba, la espera se hacía más insoportable, la tensión se acumulaba en mi pecho como una presión insoportable, y la certeza de que mi vida estaba a punto de derrumbarse se hacía más y más evidente. La presión era insoportable. Vivir esa farsa, sonreírle a Valeria, a mi suegra, a todos, me estaba matando por dentro. Cada mañana, al despertar junto a ella, el aroma a vainilla de su champú, que antes me resultaba reconfortante, ahora me producía náuseas. Me sentía como un zombi, un autómata que se movía por inercia, repitiendo los gestos y las palabras de una vida que ya no me pertenecía. Desayunábamos en Sile, NCIO, un silencio denso, cargado de reproches no dichos. Yo removía el café, sintiendo el sabor amargo en mi lengua, mientras ella hojeaba el periódico, ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior. Su mano rozaba la mía al alcanzar la azucarera, y yo apartaba la mía como si me hubiera quemado, con un sobresalto que ella disimulaba con una sonrisa tensa. Las noches eran lo peor. El silencio de la habitación, roto solo por la respiración tranquila de Valeria a mi lado, se convertía en una tortura. La oscuridad amplificaba mis miedos, mis dudas, mis sospechas. Me quedaba horas mirando el techo, proyectando en él las imágenes fragmentadas de mi vida. Nuestra boda,
el anuncio del embarazo, la ecografía, la conversación con el doctor. Cada recuerdo, antes teñido de felicidad, ahora se distorsionaba, se volvía oscuro, amenazante. ¿Y si me estaba equivocando? ¿Y si el doctor se había equivocado? La posibilidad, remota pero persistente, de que todo fuera producto de mi imaginación, de una paranoia alimentada por el estrés y la inseguridad, me atormentaba. ¿Y si estaba a punto de destruir mi familia, mi vida, por una maldita idea que se había apoderado de mi mente? La duda me carcomía, me roía las entrañas, como un parásito que se alimentaba de mi cordura. Me miraba al espejo y no me reconocía. Veía a un hombre roto, con ojeras profundas que marcaban mi rostro como surcos en la tierra seca, la mirada perdida, vagando en un mar de incertidumbre, el pelo despeinado, reflejo del caos que reinaba en mi interior. Un fantasma de lo que alguna vez fui. ¿En qué me había convertido? ¿En qué se había convertido mi vida? Recuerdo la sensación fría de las sábanas contra mi piel, el sabor amargo y persistente en mi boca, el nudo en la garganta que me impedía tragar, la opresión en el pecho que me dificultaba la respiración. Me sentía atrapado en una telaraña, una red de mentiras y engaños de la que no podía escapar. Cada movimiento que hacía para liberarme solo me enredaba más. Cada vez que intentaba convencerme de que todo estaba en mi cabeza, de que era yo el que estaba mal, una nueva duda, una nueva sospecha, aparecía para alimentar mis miedos, para confirmar mis peores presagios. Las llamadas susurradas de Valeria, sus salidas nocturnas cada vez más frecuentes, su nerviosismo, casi palpable, cada vez que le preguntaba por el bebé, por su salud, por sus antojos. Joder, eran demasiadas coincidencias, demasiadas señales que apuntaban en la misma dirección, una dirección que me aterraba. No podía ignorarlas, no podía seguir enterrando la cabeza en la arena como un avestruz, pretendiendo que todo estaba bien. Tenía que saber la verdad, por mucho que me doliera. Tenía que arrancar la venda de mis ojos y enfrentarme a la realidad, por cruda que fuera. Así que lo hice. Pedí la prueba de paternidad. En secreto, claro, no podía decirle nada a Valeria, no podía arriesgarme a que descubriera mis sospechas, a que me mintiera de nuevo, a que construyera otra capa de engaños sobre la montaña de mentiras que ya me había contado. Busqué en internet, con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas, encontré un laboratorio que hacía pruebas de ADN de forma discreta, sin necesidad de orden judicial, sin preguntas incómodas. Recuerdo el temblor en mis manos mientras rellenaba el formulario online, la sensación de culpa, de traición, que me oprimía el pecho, la paradoja de sentirme culpable por investigar a la mujer que me había engañado. Me sentía como un espía, un detective privado investigando a mi propia esposa, una situación tan absurda como dolorosa. Joder, qué patético. Tuve que conseguir una muestra de ADN del bebé, una tarea que me pareció repugnante, una violación de la intimidad de mi hijo. No, no podía pensar en él como mi hijo, no todavía. La sola idea me producía un dolor agudo en el pecho, una mezcla de rabia, tristeza y decepción. Esperé a que Valeria se durmiera, me acerqué a la cuna con sigilo, con el corazón latiendo en mis oídos como un tambor, y con un bastoncillo de algodón recogí una pequeña muestra de saliva de su mejilla. Recuerdo la suavidad de su piel, el olor a leche agria, la sensación de asco que me recorrió el cuerpo, la contradicción de sentir ternura y repulsión al mismo tiempo. Me sentí como un monstruo, un depredador acechando a su presa, robándole un pedazo de su inocencia para confirmar mis sospechas, para alimentar mis demonios. Guardé la muestra en un sobre, con manos temblorosas, lo metí en un paquete, y lo envié al laboratorio al día siguiente, con la esperanza de que la respuesta, cualquiera que fuera, pusiera fin a esa tortura, a esa incertidumbre que me estaba consumiendo por dentro. Y entonces comenzó la espera. La puta espera. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en una eternidad. Cada mañana, al despertar, lo primero que hacía era revisar el correo electrónico, con la esperanza de encontrar el resultado de la prueba. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco en el pecho, la respiración se me cortaba, las manos me sudaban. Cada vez que recibía un correo electrónico, mis manos temblaban al abrirlo, el miedo y la esperanza se mezclaban en mi interior formando un cóctel explosivo. La incertidumbre me estaba matando. ¿Y si el resultado era positivo? ¿Y si todo era producto de mi imaginación, de una paranoia infundada? ¿Y si estaba a punto de destruir mi familia por una estúpida paranoia?
La duda, la culpa, el miedo, me consumían por dentro como un ácido, carcomiendo mi alma, dejándome vacío, hueco. No podía comer, la comida me sabía a cartón, a ceniza. No podía dormir, las noches se convertían en un desfile de pesadillas, de reproches mudos, de imágenes distorsionadas de mi vida. No podía concentrarme en nada, mi mente era un torbellino de pensamientos, de dudas, de miedos. Mi vida se había convertido en una espera angustiosa, una cuenta atrás hacia un veredicto que cambiaría mi vida para siempre, un veredicto que me aterraba y al mismo tiempo ansiaba. Y mientras tanto, tenía que seguir fingiendo, seguir sonriendo, seguir viviendo esa puta mentira, con una máscara de normalidad que se resquebrajaba cada día un poco más. El resultado llegó, un correo electrónico, frío e impersonal, con un archivo adjunto. Recuerdo la fecha exacta, la hora exacta, como si fuera el día de mi propia sentencia de muerte. Las manos me sudaban, el corazón me latía a 1000 por hora, la respiración se me cortaba. Hice clic en el archivo, con un temblor que me recorría todo el cuerpo, y ahí estaba. En blanco y negro, frío e implacable. Negativo. No era mi hijo. Joder, no era mi hijo. Sentí un vacío inmenso en el pecho, un agujero negro que absorbía toda la luz, toda la esperanza, toda la vida. Las lágrimas empezaron a brotar, calientes y amargas, recorriendo mi rostro como ríos de lava. No era tristeza, no era dolor, era nada, un vacío absoluto, una sensación de desolación que me helaba los huesos. Me quedé ahí sentado, frente a la pantalla del ordenador, con la mirada fija en esa palabra, negativo, que brillaba con una intensidad malévola, como una condena. Pero la historia no termina ahí. No, joder, el universo, o el destino, o la puta mierda que sea, tenía preparada una sorpresa aún peor, una puñalada trapera que me dejaría sin aliento. En el informe, en la letra pequeña, casi imperceptible, estaba el nombre del padre biológico. Y ahí, en medio de ese infierno, el golpe de gracia. Mi primo, mi puto primo, Santiago, el mismo que se pavoneaba de su vida perfecta, el que siempre estaba en mi casa, comiendo en mi mesa, durmiendo en mi sofá, abrazándome, llamándome hermano. El mismo que me sonreía a la cara mientras me clavaba un cuchillo en la espalda. Joder, la traición me golpeó con la fuerza de un mazo, dejándome sin aliento, sin palabras, sin vida. Repasé mentalmente cada detalle, cada gesto, cada palabra, cada sonrisa hipócrita. Las cenas familiares, las risas compartidas, las confidencias, todo era una mentira, una farsa grotesca. Me sentía como un idiota, un estúpido, un ciego que había caminado alegremente hacia el precipicio. Encontré los mensajes. Sí, joder, los encontré. Mensajes entre Valeria y Santiago, mensajes de amor, de deseo, de complicidad. Mensajes que hablaban de encuentros furtivos, de noches de pasión, de un amor prohibido que había crecido a mis espaldas, alimentándose de mi ingenuidad, de mi confianza. Mensajes que hablaban de mi ceguera, de mi estupidez. Me los imaginaba riéndose de mí, burlándose de mí, celebrando su victoria a costa de mi desgracia. Joder, la rabia me cegaba, me consumía, me convertía en una bestia. Quería matarlos, quería destrozarlos, quería hacerles pagar por todo el dolor que me habían causado. El bautizo, sí, el puto bautizo. La familia reunida, celebrando la llegada. Adel, bastardo, todos sonriendo, felicitando a Valeria, admirando al bebé. Mi madre, con los ojos brillantes de emoción, ajena a la verdad, a la podredumbre que se ocultaba bajo la superficie de esa felicidad artificial. Mi suegra, radiante, victoriosa, con esa sonrisa triunfal que me provocaba náuseas. Y Santiago, ahí, junto a Valeria, con el niño en brazos, sonriendo, pavoneándose, como si fuera el puto rey del mundo. Joder, no podía soportarlo. No podía seguir fingiendo, no podía seguir tragándome esa mierda. Así que lo hice. Conecté mi portátil al proyector, con las manos temblorosas, el corazón latiendo a 1000 por hora, la respiración entrecortada. Esperé a que todos estuvieran sentados, expectantes, y pulsé el botón. La imagen apareció en la pantalla, grande, nítida, implacable. El resultado de la prueba de paternidad. Negativo. El nombre de Santiago. Y luego, los mensajes.
Uno tras otro, desfilando por la pantalla como una película de terror, revelando la verdad, desnudando la mentira, destruyendo la farsa. El silencio fue sepulcral, un silencio denso, opresor, cargado de la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Las caras de mi familia, de mis amigos, de mis ex familiares, eran un poema. La sorpresa, la incredulidad, la decepción, el asco, todas las emociones reflejadas en sus rostros, como un espejo de mi propio infierno. Valeria salió corriendo, sollozando, con el niño en brazos, huyendo de la verdad, de la vergüenza, del juicio. Santiago se quedó ahí, petrificado, con la mirada perdida, el rostro pálido, la boca abierta en un gesto de sorpresa que no podía ocultar el miedo, la culpa, la derrota. Fue repudiado por todos, insultado, amenazado. Yo cerré la puerta de esa casa y no volví jamás. Me quedé sin esposa, sin primo, sin la familia que creía tener. Me quedé solo, con un agujero negro en el alma, con el corazón roto en 1000 pedazos, con la certeza de que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Y ahora, después de todo, después del dolor, después de la rabia, después del vacío, solo me queda una pregunta: ¿fui un idiota por esperar tanto? ¿Hice lo correcto al exponerlos así? ¿Aita?